Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en algo verdaderamente especial, algo que les prometo, les va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra, y de una sorpresa romántica que ha capturado nuestros corazones. Si te encantan las demostraciones de amor que van más allá de lo común, si disfrutas de las historias que te hacen creer en la magia de las relaciones, entonces quédate conmigo hasta el final porque esto es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante que estoy seguro te encantará. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es una auténtica joya. Hablamos de un gesto, una sorpresa, que no solo demuestra el profundo amor y la atención de Mert hacia Afra, sino que también nos recuerda que el romance, cuando es auténtico, puede manifestarse de las maneras más inesperadas y hermosas. No estamos hablando de un simple ramo de flores, aunque las flores son maravillosas, por supuesto. Estamos hablando de algo que se planificó con una dedicación casi cinematográfica, algo que tuvo en cuenta cada detalle para crear un momento inolvidable. Imaginen una escena sacada directamente de una película romántica, pero que es una realidad palpable. Ese es el nivel de la sorpresa que Mert le tenía preparada a Afra. Todo comenzó como suelen hacerlo las grandes historias, con una idea. Una idea que seguramente nació de la observación atenta, de conocer a la persona amada en lo más profundo de su ser. Mert, demostrando una vez más que entiende a Afra mejor que nadie, orquestó un plan que combinaba la sorpresa con la personalización. No fue un evento al azar, sino un despliegue cuidadosamente orquestado de afecto. El objetivo era claro, crear un recuerdo imborrable, un momento en el que Afra se sintiera completamente amada, valorada y sí, absolutamente sin aliento. La sorpresa, y aquí viene lo interesante, giró en torno a algo que tenía un significado especial para ambos. No se trataba solo de un lugar bonito o un regalo costoso, sino de un concepto, una experiencia que resonaba con su historia juntos. Piensen en ello como un tributo a su relación, una celebración de lo que han construido. Y los detalles, los detalles. Son precisamente esos pequeños toques los que marcan la diferencia, los que elevan un gesto de bueno a extraordinario. Desde el ambiente hasta la música, pasando por las personas involucradas, Mert se aseguró de que cada elemento contribuyera a la atmósfera mágica que deseaba crear. Ahora, ¿cuál fue esa sorpresa? Pues bien, sin revelar todos los secretos de inmediato, podemos decir que involucró un viaje, pero no un viaje cualquiera. Fue un viaje de descubrimiento, un redescubrimiento de lugares que quizás habían visitado antes, pero vistos con nuevos ojos, o tal vez, un viaje a un lugar que siempre había estado en sus sueños. Lo que hizo esta sorpresa tan especial fue la forma en que Mert conectó el pasado, el presente y el futuro de su relación. Cada parada, cada actividad, cada detalle contaba una parte de su historia de amor. Imaginen a Afra, completamente ajena a lo que le esperaba. Posiblemente pensando que era un día más, o quizás una salida rutinaria. Y de repente, ¡boom! La sorpresa se despliega ante sus ojos. La reacción inicial, esa mezcla de incredulidad, asombro y pura felicidad, es algo que todos soñamos con presenciar o experimentar. Y es precisamente esa reacción lo que Mert buscaba. No solo quería darle un regalo, quería darle una emoción, una vivencia que la hiciera sentir que su relación es algo verdaderamente valioso y digno de celebrar. Los elementos clave de esta sorpresa, y aquí empezamos a desglosar un poco más sin perder la magia, fueron la anticipación, la personalización y la ejecución impecable. La anticipación es clave en cualquier sorpresa. Mert debió haber construido un pequeño misterio, quizás pistas sutiles o una excusa bien elaborada para sacarla de su rutina. Esto eleva la expectativa y hace que el momento de la revelación sea aún más impactante. La personalización, como mencionamos, es el corazón de cualquier gran gesto romántico. No se trata de hacer algo genérico que funcione para cualquiera, sino de hacer algo que sea intrínsecamente asterisco para Afra asterisco. ¿Qué le gusta a Afra? ¿Qué la hace sonreír? ¿Qué recuerdos comparte con Mert que son significativos para ella? Estas son las preguntas que Mert debió haberse hecho y las respuestas a esas preguntas son las que se materializaron en la sorpresa. Pensemos, por ejemplo, en la música que sonaba. ¿Era una lista de reproducción que recorría los momentos importantes de su relación?
O tal vez canciones que ella ama y que Mert sabía que la conectarían con ese sentimiento especial. Y luego está la ejecución. Una sorpresa, por muy bien planeada que esté, puede fracasar si la ejecución no es perfecta. Y aquí es donde Mert realmente brilló. La logística, la sincronización, asegurarse de que todo estuviera listo en el momento adecuado, sin contratiempos. Es ese tipo de atención al detalle lo que separa una buena sorpresa de una sorpresa legendaria. Imaginen la coordinación necesaria, las personas involucradas, los lugares a visitar. Es un trabajo de equipo sin duda, pero orquestado por el amor de Mert. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá de la admiración por un gesto tan bonito, hay lecciones valiosas aquí. Primero, que el amor se demuestra con acciones, y a menudo, son las acciones más reflexivas y personalizadas las que tienen el mayor impacto. No se trata de gastar una fortuna, sino de invertir tiempo, esfuerzo y conocimiento sobre la persona amada. Segundo, que el romance no ha muerto, solo necesita ser expresado de maneras que resuenen con las personas involucradas. En un mundo donde a menudo nos dejamos llevar por la rutina, tomarse el tiempo para crear un momento mágico puede revitalizar cualquier relación. Y no olvidemos el factor sorpresa en sí mismo. La anticipación, el misterio, la revelación, son elementos que añaden chispa a la vida. Mert no solo le dio a Afra una sorpresa, le dio un cuento, una anécdota que podrán recordar y revivir durante años. Es esa inversión en experiencias compartidas lo que fortalece los lazos y crea un legado de amor. Piénsenlo desde la perspectiva de Afra. Recibir una sorpresa tan elaborada, que demuestra que Mert la conoce tan bien y ha puesto tanto empeño en hacerla feliz, debe ser una experiencia increíblemente poderosa. Es una validación, un recordatorio tangible de que es amada y que su relación es importante. Y eso, amigos míos, es lo que hace que una sorpresa romántica sea verdaderamente impactante. Te hace sentir que estás en una película, pero tú eres la protagonista, y el director es tu persona favorita. La sorpresa de Mert para Afra es un ejemplo brillante de cómo el amor puede ser creativo, generoso y profundamente personal. Nos muestra que incluso en medio de la vida cotidiana, siempre hay espacio para la magia, para esos momentos que te quitan el aliento y te recuerdan la belleza de las conexiones humanas. Es una invitación para todos nosotros a pensar en nuestras propias relaciones y cómo podemos añadir un toque de sorpresa y romance, adaptado a nuestras propias historias. En resumen, la historia de Mert y Afra y su sorpresa romántica es un testimonio del poder del amor atento y reflexivo. Vimos cómo Mert utilizó la anticipación, la personalización y una ejecución impecable para crear un momento inolvidable para Afra, demostrando una profunda comprensión y un amor inmenso. Fue un recordatorio de que las acciones, especialmente aquellas cuidadosamente planeadas y llenas de significado personal, son a menudo las expresiones más poderosas de afecto. Esta sorpresa no solo creó un recuerdo hermoso, sino que también fortaleció aún más su vínculo, mostrándonos que el romance está vivo y coleando, y que a veces, solo necesita un poco de ingenio y mucho corazón para brillar. Y bueno, espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al desgranar esta hermosa sorpresa. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna sorpresa romántica así de impactante? ¿O tal vez han planeado algo especial para alguien? Déjenme sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y me enriquece mucho saber sus historias. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha inspirado o simplemente les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que creen en el amor y las sorpresas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, dale al botón rojo y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de nuestras próximas aventuras, historias y sorpresas. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.